Bueno, sigamos ahora con alguna otra definición. Vamos a ver un poquito cómo es el sentido de la corriente. ¿Mm? Eh, por motivos, digamos, históricos, la corriente mm, tiene un sentido llamado convencional y como no se sabía antiguamente, antes de 1870, ¿se acuerdan? El efecto Hall, que demostró que las cargas, los portadores digamos, de corriente eran negativos. Antes de ese año no se sabía si la corriente era era portada, perdón, por cargas positivas o negativas. Entonces se tomó un sentido convencional que lamentablemente es al revés al real, ¿no? O sea, eh, el sentido convencional iría entonces de positivo a negativo. Es el sentido llamado convencional, ¿m? Así como se tomó de la época de Volta en adelante. ¿M? Ahora, hay un sentido real de las cargas que puede ser, digamos, para un conductor, como ya dijimos, ¿cuáles son los portadores? Los portadores son cargas negativas, por lo tanto, el sentido real de circulación, ¿cómo es? Exactamente al revés, como ustedes ven acá, marcado en rojo, al revés. Entonces es el sentido real. Contrario al sentido convencional. ¿Ok? Porque los portadores son negativos. El sentido convencional pensaba que los portadores eran positivos. Este es digamos, nosotros vamos a utilizar el sentido convencional, siempre de positivo a negativo, pero, bueno, eso por convención, digamos, por costumbre, si ustedes quieren, siempre igual tenemos que tener en la cabeza eso, que en un conductor, entonces, el sentido real de circulación de corriente es inverso. Hay algunos casos donde los portadores son ambos, caso típico de algunos gases ionizados y también en la electrólisis. Cuando uno tiene una sal, se disuelve y tiene cationes y aniones, entonces tiene una circulación doble, digamos, ¿no? Unos van por un otro para el otro, que hacen que la corriente sea portada por ambas cargas. ¿Ok? Esto más bien es un tema químico, nosotros lo dejamos de lado, vamos entonces a centrarnos únicamente en metales, que es este esquema. Bien. Si ahora miramos un poco el problema más atentamente a nivel microscópico, vemos lo siguiente. La corriente es una escalar, así como está definida, carga por unidad de tiempo. La carga es una escalar, obviamente, el tiempo también, por supuesto, entonces la corriente es una escalar. Sin embargo, tiene un sentido, como estamos diciendo acá. Entonces, hay un poco de, digamos, incoherencia en este aspecto. Tengo una corriente que tiene un sentido, pero no sé cómo indicar en ese valor, ¿no? En esa magnitud corriente, cómo es el sentido. ¿Está? Es como si yo hablara de velocidad y yo sé que es un vector, pero no pudiera definir el vector de velocidad. Entonces, como bueno, la velocidad tiene un sentido, una dirección, y sin embargo solamente del módulo. Ven que por eso definimos el vector de velocidad. Aquí, la corriente no la puedo definir como vector, pero sin embargo tiene asociado un sentido. Para ver, digamos, cómo solucionar este problema, nos metemos un poquito a nivel microscópico. Ya la corriente debe ser algo macroscópico, es un flujo de cargas por una área grande. Me pongo a nivel microscópico, de nuevo, y vemos que podemos definir una nueva magnitud llamada densidad de corriente. Fíjense el análisis. ¿Cuál es la carga que pasa por esta área? Esta área en un cierto diferencial tiempo es como que se moviera toda esta carga que está en el área marcada acá en negro, va a avanzar, ¿no es así? Por la corriente de deriva, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Digamos, con la velocidad, todas las cargas de la velocidad de deriva, todas las cargas van a avanzar y van a aparecer en una sección que está marcada en rojo acá, que es la misma, corrida ¿cuánto? Una distancia. ¿Qué distancia corrió? Bueno, es esa velocidad de deriva multiplicada por el tiempo. Eso es, digamos, vendría a ser lo que avanzó, si ustedes quieren, ese frente de cargas acá. Eso para analizarlo en un cierto tiempo delta t muy pequeño. Es decir, esa sería entonces, esas cargas dividido el tiempo va a ser la corriente que circula. ¿Cuánto vale toda esta carga que avanzó? Esa carga vale N, que es la concentración volumétrica de cargas, ¿sí? Cantidad de cargas por unidad de volumen, eso depende del metal, por el volumen este, indicado acá, el volumen que describe, digamos, esta sección que avanza, por la unidad de carga, que va a ser seguramente el electrón, ¿no? Acá puse Q en forma genérica como está en el libro, pero en realidad sería la carga del electrón. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale ese volumen? Ese volumen vale el área, marcada acá, por esta distancia. O sea, el área, como si fuera un cilindro esto, ¿no? ¿Sí? De forma microscópica. El área por esta distancia que es V de T. O sea, que el volumen vale A V de diferencial T por Q. Si ahora paso de T dividiendo, ¿qué voy a obtener? La corriente de Q de T, ¿qué va a ser entonces? Simplemente esta fórmula. La concentración volumétrica de cargas por la unidad de carga de esas cargas
insisto que generalmente es el electrón, por la velocidad de desplazamiento o deriva por el área. ¿Ok? Esto sigue siendo un escalar, como ustedes ven. La corriente sigue siendo un escalar. Ahora, si yo miro esto un poco más en detalle, ¿qué voy a ver? Como siempre, ¿no? Cuando miramos esto, vemos que N y Q sí son escalares, pero ¿B de qué es? La velocidad es un vector en general, ¿no? Obviamente. ¿Y A qué es? El área también es un vector. Lo definimos como un vector porque puede tener distintas orientaciones, ¿no? Supongo que esta área, en vez de estar así, fuera así, entonces no hay electrones que atraviesan esa área. Ustedes dirán, bueno, no, pero entonces el área tiene que ser perpendicular a la velocidad de deriva. Ah, bueno, pero es un caso especial entonces. Entonces veo que estos son dos vectores. ¿Y qué veo entonces? Que puedo definir a partir de esto, se imagina un poco, como siempre ocurre, ¿no? Uno en física dice, bueno, a ver, defino una magnitud, ¿será útil o no? Defino una magnitud que es muy útil y la defino de esta manera. Esto que está acá, sabiendo que B de I A son vectores, lo pongo como vectores. ¿Sí? Fíjense, BD, ¿sí? Y A son vectores, entonces esta primera parte que está acá, esto, que es NQBD, lo defino como un vector. NQBD, vector, lo defino como un vector que se llama vector, entonces, densidad de corriente. ¿Por qué densidad de corriente? Porque fíjense cuáles son las unidades de NQBD. Si paso A dividiendo, me queda I sobre A, como vamos a ver un poquito después, ¿no? Entonces, esto que está acá tiene unidades de corriente, o sea, ampere por metro cuadrado. Entonces, a ese vector, justamente, ampere metro cuadrado, se le llama densidad de corriente. Es un vector que tiene la dirección de quién, entonces, y sentido de quién, de la velocidad de deriva. ¿Ok? Más aún, entonces, ¿qué voy a decir? Que la corriente en forma macroscópica, esto es un valor microscópico, ¿no? Es una magnitud microscópica. Y entonces, ¿cuál va a ser la magnitud macroscópica de corriente? Va a ser la integral de esa, la integral en el área de esa magnitud de densidad de corriente. O sea, simplemente J escalar diferencial. ¿Ok? ¿Mm? Es el flujo entonces en una superficie abierta, S o A, esta área A, ¿no? Que dijimos. Entonces yo hago el flujo de ese vector J en esa área A, ¿qué me da? Me da justamente entonces la corriente. ¿Ven ustedes? ¿Sí? ¿Esto qué me permite? Decir, bueno, si el área en vez de ser así fuera normal, digamos, o digamos tangente, ¿no? El vector, quiero decir, el vector normal a la velocidad de desplazamiento o el área tangente, no había flujo, ¿pues? Porque la velocidad de 90 grados y no había flujo. Entonces, esto me permite analizar la corriente en distintas áreas, no solamente el área que es perpendicular a la velocidad de deriva, sino cualquier tipo de área, ¿eh? Con cualquier ángulo. ¿Ok? Entonces, estoy entrando ya en el terreno microscópico de la definición de corriente. Fíjense en particular, entonces, para volver a este esquema, si J es constante, ¿qué implica esto? Si todo es constante, el ángulo es constante, esto lo resuelvo simplemente J, escalar de área, J sale fuera de la expresión y el integral del área es simplemente el área y me queda que la corriente es J por A. ¿Sí? Resuelto el producto escalar e integrando. Una expresión simple. Entonces, por eso J lo puedo definir también de forma simple como la corriente dividido el área. ¿Ok? ¿Ven ustedes? Pero, digamos, si J no es constante, la realidad es que hay que definir J y la corriente va a hacer esta integral. ¿Ok? Esto es muy útil, lo vamos a utilizar bastante más cuando veamos el final de la materia, ¿sí? Y vamos a volver a hablar mucho de densidad de corriente. ¿Quedó claro entonces? ¿Qué es la densidad de corriente? Es un vector en el punto microscópico que se define de esta manera. ¿Ok? Y ese vector integrado en un área, hacer calcular el flujo abierto en un área cualquiera, ese vector, densidad de corriente en esa área, me da entonces lo que llamamos corriente eléctrica. Entonces, el vector ese, aparte de tener este módulo, y tiene ¿qué incluye esto? Incluye también el famoso, entonces, sentido de la corriente, que era lo que me faltaba en la definición escalar de corriente eléctrica. ¿Ok?